San Sofí con Esteban Rodríguez García. Muy buenos días, Esteban. Muy buenos días, Maripino. Hoy con un tema, la verdad es que bastante interesante y deseando saber más de él, porque catarsis social, liberación emocional. Sí, la verdad que es un tema bastante, diríamos, podría parecer técnico, pero nosotros hoy no vamos a hacer un planteamiento técnico de esta catarsis, porque si entendemos esta catarsis por liberación emocional, vamos a entendernos muy bien y nuestros oyentes también. Fíjate que, Maripino, que vivimos una crisis global en el ámbito sanitario, social y económico. Los niveles de resiliencia superan en millones de casos la capacidad humana, es decir, hay muchísima gente pues en unos niveles de resiliencia agotadores, ¿no? Las estructuras económicas se tensan a niveles prácticamente bélicos, a niveles de estados de guerra, ¿no? Es decir, son estructuras que están preparadas para un sistema en el que la crisis no esté tan presente. Sin embargo, se encuentran espacios para continuar con ilusión y esperanza, porque eso es lo que nos salva como seres humanos que somos, ¿no? Y entonces nos hacemos algunas preguntas, por ejemplo, ¿cómo se logra eso? ¿Qué estamos ante una catarsis colectiva, ante la necesidad de una liberación emocional? ¿Qué ocurre, no? Bueno, pues todo eso lo vamos a ir hablando en el programa de hoy y para eso tenemos como invitado a una persona que conoce muy bien el sistema sanitario y también conoce muy bien cómo se mueve la sociedad a nivel internacional, como es Luis Alberto Serrano. Muy buenos días, Luis. Hola, buenos días y bueno, encantado, halagado de que me invitaras a tu programita. Bueno, pues aquí tenemos también al otro lado a nuestro coordinador en Diámetro, en la plataforma digital Diámetro, a nuestro compañero y amigo Juan Lazo Cruz, porque yo Juan te cambio el apellido, te lo pongo a veces delante, el de tu madre y otras veces detrás. ¿Me escuchas, Juan? Perfectamente, buenos días, estaba dejando que usted se expresara. El orden del factor no altera el producto, lo importante es acordarse uno de la madre, que la mía, pues con 100 años que se marchó, pues también hizo su labor aquí con nosotros. El tema de hoy es un tanto peliagudo. Yo creo que tenemos al invitado ideal para que nos aclare un montón de cosas. Un hombre comprometido también con la cultura. Yo creo que hoy vamos a partir de una buena base y seguramente terminaremos con un buen contenido en este ratito de radio. Maripino, ¿cómo está tu catarsis emocional? Wow. Muy buenos días antes que nada, un placer saludar a Juan, a nuestro invitado, que deseando escuchar lo que tenga que comentar al respecto, porque yo con este tema te puedo asegurar, Esteban, que estoy en catarsis, esperando. Qué bueno, qué bien, qué forma tan inteligente de abrir la puerta para que nuestro amigo Luis Alberto haga sus aportaciones y luego lo vamos a compartir entre todos, vamos a dialogar sobre este asunto de una forma tranquila y sosegada, como siempre hacemos en un programa de radio como el nuestro, como San Sofí, que significa bienvenidos, y que lo hacemos siempre pensando en el ser humano, en su desarrollo personal y en contribuir a una sociedad mejor. Ese es el objetivo que ha hecho posible que Diámetro, Radio Moya y quien les habla hayamos hecho esta unidad de acción y que repetimos cada semana con todos los invitados que vienen a nuestro programa. Bueno, amigo Juan Luis Alberto Serrano, de él se podía decir muchísimas cosas, pero si tenemos en cuenta que él es un hombre relacionado, vinculado por su actividad profesional al sector sanitario, pues ya se pueden imaginar la profundidad de lo que puede haber experimentado en este año de pandemia. Pero es que él además es titulado en la realización de audiovisuales y espectáculos de su faceta artística, ha cosechado premios
y éxitos en su cortometraje, como los musicales, obras escénicas que ha dirigido y que han llenado teatros en 3 continentes. Ahora afronta un nuevo reto de escritura con su primera novela, Las 3 reinas, que es curioso eso de las 3 reinas, basada en la historia de las 3 esposas de los Reyes Magos. Muy recurrente el asunto, que ahora nos dará algunas pinceladas sobre el tema. Pero que además él ha dado conferencias sobre su proyecto de relatos cortos, fotorrelatos, fotos más relatos, y bueno, él es un hombre activo en las redes sociales, activo en la sociedad, y bueno, es una persona adecuada para este programa de hoy, esta catarsis que me imagino, Luis, que también has vivido tu catarsis personal, ¿no? Bueno, es que no nos quedó más remedio que vivirlas, ¿no? Porque, como bien comentabas antes, el trabajo de sanitario, sobre todo al principio de esta pandemia, cuando no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar, los traumas fueron muchos, o sea, hubo mucho dolor, mucho miedo, sobre todo, ¿no? La palabra casi es la palabra miedo, y esos miedos que tuvimos al principio, cada uno los tuvimos que superar a nuestra manera, ¿no? Entonces yo sí reconozco que tuve que hacer mis propios ejercicios de catarsis cuando yo me vi que no era capaz de salir de la cama. O sea, yo salía del trabajo a mi cama y de mi cama al trabajo. O sea, no tenía cabeza para nada más. Y en ese momento es donde tú tienes que tomar el mando de ti mismo y decir, oye, esto tiene que cambiar de alguna manera, ¿no? Y sí, claro, que hicimos nuestras propias catarsis. Tú tuviste 1 año y medio prácticamente con ese miedo, o ese miedo fue aminorando a lo largo de la medida en que iban conociendo un poquito mejor de qué se trataba. Sí, fue aminorando bastante. O sea, a día de hoy yo no puedo hablar de la palabra miedo. Sí es verdad que tenemos muchas precauciones. También es verdad que ya conocemos un poco más cuál es el problema, conocemos muchísimo más cómo protegernos, pero al principio todo esto se nos fue de las manos. También es verdad que los medios de comunicación nos bombardearon mucho con informaciones que no es que fueran erróneas, pero sí llegaban a producirnos un efecto desolador, ¿no? O sea, cuando en los medios de comunicación veías el telediario y te decían el 30% de los muertos han sido sanitarios contagiados, y tú te veías ahí trabajando, pues, oye, yo esto lo cuento de verdad. Yo hubo un día que estaba en mi planta trabajando y veía a mis compañeros y de repente dije, y a lo mejor la semana que viene alguno de estos no está. O sea, tú imagínate el nivel de estrés emocional al que puedes llegar cuando, como tú también bien decías antes, llega un momento en el que tú te crees que estás en una guerra, o sea, una guerra en la que hoy tenemos que luchar contra el enemigo y no sabemos cuántos van a volver del frente, ¿no? Pues eso nos pasó, y nos pasó a todos, ¿no? Con lo cual fue todo como muy tenso, ¿no? Ahora ya no, ¿por qué? Porque ahora ya vemos que los contagios a los compañeros no existen, tenemos materiales de protección sin problema, sabemos cómo cuidarnos, nos protegemos unos a otros, en el sentido que mi planta ya no hace falta, gracias a Dios, ¿no? Pero bueno, siempre que alguno cometía algún error de no protegérselo adecuadamente, pues los otros decían, oye, mira, ten cuidado porque si tú te contagias nos vas a contagiar a nosotros, ¿no? Al principio había esos desajustes que hoy en día no existen. Pues, Maripino, mira, la palabra catarsis de origen griego, significa purificación, y es utilizada en el área de psicología para indicar la liberación de las emociones negativas. Esta definición la dio a conocer en el ámbito psicoterapéutico, pues el neurólogo Sigmund Freud, casi nada, ¿no? Fíjate que hablamos de purificación. Una catarsis nos lleva a la purificación y a la liberación de emociones negativas. Otra cuestión es cómo liberamos esas emociones negativas. Nosotros desde nuestro programa Maripino hemos venido hablando mucho de las emociones durante este último año, y en esta pandemia las emociones negativas no siempre se han liberado con buen resultado, ¿no? Sí, la verdad es que buscando yo también sinónimos,
de catarsis, me salía la palabra purga, ¿no? Purgar, ¿no? Y a raíz de lo que está hablando Luis Alberto, perdón, Luis, a ver, que creo que lo he dicho mal. Sí, Luis Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto, no, los miedos que hemos sentido, sobre todo al comienzo de esta pandemia, porque no teníamos conocimiento, ¿no? Era como que había alguien, o más bien un ente o algo a lo que de lo que teníamos que protegernos, pero muy pequeñito, no, es decir, era como una invasión, pero no veíamos al invasor. Entonces era como mucho miedo, era como hacer todo lo posible para protegernos, independientemente de la información que nos llegase, que a veces era unas cosas, un día dicen una cosa, otros decían otra. Entonces había como toda la palabra que yo escuchaba mucho entre la gente que tenía contacto con ella era: hay que utilizar el sentido común, ¿sabes? Que cada uno, sábese quien pueda de alguna manera, ¿no? Utilizando su manera de protegerse. Pero luego, a medida que pasaba el tiempo, ya como también ha comentado muy bien Luis Alberto, pues ya tenemos un conocimiento, ya vemos que nuestra imaginación nos ponía más cosas de las que realmente luego se fueron desarrollando, sin dejar de reconocer que sí es verdad que es una tragedia, que también entra dentro de lo que es la catarsis, ¿no? La tragedia. Pues todo lo que, todas las personas que han fallecido, todas las familias que han pues tenido que solventar toda esta circunstancia. Pero luego también ahora, y ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con una profesora del IES de Dramas, que van a tener una exposición aquí como todos los años, estaba organizándola, y hablamos de eso, ¿no? De que realmente nos ha servido todo esto como una purgación, ¿no? Hemos purgado muchas cosas dentro de nosotros, han salido muchas cosas dentro de nosotros que no sabíamos que estaban ahí, es decir, incluso el afrontar la situación, ¿no? En un momento dado, dentro del miedo que podíamos tener, o que el miedo también nos apabullaba, ¿no? Y no nos dejaba reaccionar, pero que sí hemos sacado cosas positivas, ¿no? Y que incluso hablábamos de que ojalá se mantuviesen, tanto a nivel individual, pues las que cada uno ha experimentado, como a nivel social, ¿no? Porque a veces parece que luego pasa todo esto y en 3 días nos hemos olvidado de todo, ¿no? Y entonces es curioso eso, creo que esta catarsis que sea para movernos a otro lugar, ¿no? En el que estábamos, para ver las cosas desde otro enfoque diferente, ¿no? Sí, esa sensación, Luis, que estaba expresando Maritino en este momento, ¿cómo la has vivido? Porque hay algunas quejas de los sanitarios de que pasan de héroes a villanos en cuestión de días, ¿no? ¿Tú eso cómo lo percibes? Bien, la verdad que ha estado muy bien lo que ha comentado, y sí es verdad que cada persona después hace su catarsis a su manera, ¿no? No todas las personas somos iguales, y la catarsis colectiva que también pudiera existir, yo no la veo, ¿no? O sea, ayer me gustó oír a un señor hablar. Fijaros que una de las catarsis que más nos están conmocionando en estos últimos días ha sido el acabar con la etapa de la alerta, ¿no? El otro día se echaba a la gente a la calle, ¿no? Eso es una forma que ellos han tenido, su propia catarsis. O sea, han estado encerrados y ahora lo que quieren es salir por la noche y emborracharse. Es su forma de liberar esa sensación. Y ahora estamos demonizando a los jóvenes por crear esa catarsis colectiva de que los jóvenes ahora lo que quieren es fiesta, ¿no? Cuando realmente a lo mejor en Madrid, por ejemplo, en la Puerta del Sol había 1000 personas, ¿vale? Pero ¿cuántos jóvenes hay en Madrid? A lo mejor 1000 personas es una minoría de los jóvenes que hay en la Comunidad de Madrid, y de repente metemos a todos los jóvenes en el saco, ¿no? Con lo cual, a veces las generalizaciones creo que son injustas, y en este caso creo que más también, ¿no? Porque no todos los jóvenes se están dedicando a emborracharse, ¿no? Que vale que cada uno, como digo yo, con la catarsis colectiva, que también puede darse, yo soy más de los que pienso que las catarsis son personales, ¿no? Es exteriorizar emociones, y las emociones cada uno las exterioriza a su manera.
que hay otra gente que se dedicó a salir esa noche, pues oye, cada uno con la suya, ¿no? ¿Que es reprochable? Obvio, por supuesto. ¿Que esa noche seguramente va a haber contagio? Obvio, por supuesto. ¿Que es una pena que esos contagios vayan por extensión a familiares que esa noche estuvieron en su casa protegiéndose? Pues también. Pero creo que las catarsis tienen que ser personales, cada uno realizarla a su manera, siempre y cuando, obviamente, respeten la colectividad de todos los demás. Luis, me gusta... ¿Cómo lo vives? Bueno, yo les puedo decir que... Hola, no sé si me están escuchando ahora. Sí. Bueno, yo le quería preguntar a Luis porque, lógicamente, como todos saben, ahí desde el Estado se ha dado en llamar que los medios de comunicación somos de primera necesidad. Yo lo llevo creyendo muchos años, pero ellos nos han bautizado con esto para un poco darnos carta blanca y tener, digamos, la máxima información para con los oyentes o televidentes en cualquier caso, ¿no? Visto desde un colectivo, desde el colectivo de médicos o todos los estamentos que parten del mundo de la medicina, visto desde ahí para con los medios de comunicación y viceversa, nosotros tenemos una opinión formada de los médicos, de los enfermeros, como es el caso de Luis y de toda la gente que está trabajando alrededor de la sanidad, tanto de la pública como la privada. Los medios de comunicación, yo creo que a nivel general hemos tenido todo, diríamos, un cuidado para con lo que se informaba, pero de luego viene un loco de la colina, como es lo que pasa con la gente que sale a la calle alocadamente. Esta gente no se estropeó en 10 minutos, llevan un tiempo ya estropeados y no podemos lograr con la fuerza de seguridad que hay mantenerlos a raya, lógicamente. ¿Cómo ves esa parte, Luis? Medios de comunicación, diríamos la administración, las fuerzas de seguridad y todo eso, ese conjunto con respecto a lo que estamos hablando hoy. Bueno, yo diferenciaría claramente dos tipos de medios de comunicación. Unos los que informan de lo que es la realidad, a los cuales te incluyo y tengo muchos amigos trabajando en medios de comunicación, y después están los medios de comunicación que están subvencionados por ciertos poderes, ¿no? Con lo cual, esa información que te llega pues, es una información mediatizada, ¿no? Sí ha habido sobre todo mucho más durante la primera época de la pandemia, mucha información mediatizada que nos contaban lo que nos querían contar. Unos por intentar derrocar al gobierno y otros por intentar mantener al gobierno, ¿no? Yo a esa prensa la voy a obviar y me voy a quedar con lo que es realmente la prensa, con los profesionales que día a día están informando, porque como bien dices tú, es primera necesidad, o sea, que los ciudadanos estemos informados de las cosas, es que es obligado, o sea, cualquier comunicado que se pueda hacer, la obligatoriedad de que llevemos mascarilla, la obligatoriedad de los encierros, todo eso lo tenemos que saber y lo sabemos por la prensa, con lo cual la prensa es de primera necesidad. Y aunque se ha demostrado ahora mismo que los servicios sanitarios han sido muy importantes, sobre todo también al principio, y bueno, lo eran ya antes de la pandemia y lo van a seguir siendo después de la pandemia. O sea, los servicios sanitarios son imprescindibles en una sociedad, ¿no? Pero igual que los servicios sanitarios, también tú bien decías, ha habido gente, porque yo cuando nos salían a aplaudir aquello a las 8 de la tarde, reconozco, y lo digo la verdad, ayudó bastante. En los primeros momentos, cuando más emocionalmente estábamos hundidos los sanitarios, los aplausos de las 8 de la tarde animaron mucho. Yo ayer veía un vídeo que ha hecho el Colegio de Enfermería, o el Hospital Negrín, creo, que ayer fue el Día de la Enfermera. Felicidades a todas mis compañeras enfermeras, en el que se veía aquellos vídeos de la policía y las ambulancias cuando fueron a la rotonda del Negrín a tocar las sirenas y a poner las luces. Os digo la verdad, ayer casi se me saltó la lagrimilla viendo esos vídeos, ¿no? Es verdad que en esta sociedad somos muchos los necesarios. La prensa es necesaria, eso de cajón. Los sanitarios, la policía,
pero también lo son la gente que trabaja en los supermercados. Gracias durante la pandemia a que la gente en los supermercados trabajó, muchos de ellos jugándose la vida porque tampoco sabían a qué se enfrentaban, y me imagino que con el mismo miedo con el que iba yo a trabajar en el hospital, iban esa gente a trabajar en los supermercados. En esta sociedad cabemos todos y casi todos somos necesarios, y ahí, vamos, imprescindible la labor de la policía durante las primeras épocas también, ¿eh? Yo quisiera preguntarle una de las... Sí. No, sí. Adelante, Maripino. No, adelante, Maripino, adelante. No, yo quería preguntarle, está hablando bueno, del colectivo de enfermería, en este caso al que pertenece Luis Alberto, si ahora que estamos ya en otra etapa de esta pandemia, en la que, como decís, pues ya no estamos es decir, no tenemos el toque de queda y hay otra, la sociedad pues ya va a responder de otra manera. Ustedes como colectivo, ¿qué catarsis han hecho ustedes con esta pandemia? Es decir, ¿tienen ustedes como colectivo un antes y un después de cómo se debe funcionar a partir de ahora? Una catarsis que incluso ha habido hasta, pues ahora una huelga de médicos, es decir, no sé si ahí se ha removido algo para que las cosas cambien y estén mejor para ustedes. Bueno, yo lo primero tengo que aclarar que no soy enfermero, yo soy celador. Bueno. Llevo ya el año que viene, si Dios quiere, haré 30 años trabajando de celador. Colectivo de sanidad, sanitario. Colectivo sanitario, porque además yo trabajo en una planta de hospitalización con contacto directo con los pacientes. Yo creo que la catarsis colectiva en el medio sanitario no se ha producido nunca. Realmente los sanitarios hemos seguido trabajando como trabajábamos antes de la pandemia. Ahora mismo el trabajo que yo hago y el que hacía antes de la pandemia es el mismo. ¿Qué nos ha cambiado? Pues sí, que nos tenemos que proteger. Yo, gracias a Dios, siempre he dicho que la suerte que ha tenido en mi planta no ha habido ningún contagiado trabajador. ¿Por qué? Porque yo trabajo en la planta de neumología, una planta en la que trabajamos con pacientes de tuberculosis, de un montón de infecciones que durante toda la vida hemos trabajado con ellos, con lo cual nosotros ya nos protegíamos antes de tener que protegernos. O sea, nosotros el hábito de la profilaxis con los pacientes ya la teníamos hecha, con lo cual nos ha costado muy poco adaptarnos. Y catarsis colectiva no hay, porque ya te digo, de la misma forma que estábamos trabajando antes, seguimos trabajando. La huelga de los médicos no influye porque va por otros temas, ¿no? Es una huelga que están haciendo los médicos interinos para que se les reconozca oficialmente su plaza, ¿no? Porque llevan más de 14, 15 años trabajando, como se dice, ilegalmente o alegalmente, porque realmente no se puede estar tanto tiempo trabajando interino, y ahora quieren que les reconozcan ese trabajo y les den una plaza fija, ¿no? Con lo cual no tiene nada que ver con la pandemia. Sí es verdad que nosotros hemos criticado muchas veces que cuando antes de la pandemia las huelgas que hacíamos los sanitarios pidiendo medios, fíjate que, y esto es una realidad, las huelgas que hacíamos nosotros en ningún momento era para que nos subieran el sueldo, que me enseñe alguien algo en algún sitio que pidiéramos más dinero, más sueldo, no. Nosotros lo que pedíamos era que no recortaran en personal. Esas son las huelgas que hacíamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos veíamos que muchas veces el trabajo nos desbordaba, y te imagínate, cuando ha venido la pandemia, es verdad que sí, se contrató mucha gente por el desborde de trabajo, pero ahora mismo estamos viviendo como vivíamos antes. O sea, no había una catarsis. Yo creo que la catarsis la hemos tenido que hacer personalmente. Sí, lo que tuvimos que hacer, y escribí un artículo en mi blog, que creo que fue el primer artículo con el que hice mi propia catarsis, que si queréis después lo hablamos, ¿no? Mi forma de escapar de aquella depresión que yo tenía, pues fue montar un blog, y todo arrancó con un artículo que me pidieron de una revista mexicana de Dictamen Baja California, y escribí un artículo sobre el apoyo emocional que nos tuvimos que dar los sanitarios. Vale que al principio, pues sí, nuestras familias nos apoyaban, nosotros tenemos miedo y ellos nos intentaban animar, pero ese apoyo que nosotros necesitábamos no era el de nuestras familias, porque tampoco nosotros a nuestras familias le estábamos contando la verdadera realidad que estamos viviendo en el hospital. Ni yo le podía decir a mis padres que no tenía cabeza para nada.
Con lo cual, el apoyo nos lo tuvimos que dar nosotros y después iniciar ya personalmente cada uno su propia catarsis. Yo tuve una idea cuando estuvimos en el confinamiento grande aquel, encerrados en casa. Yo tuve una perreta que cuando nos quitaron el confinamiento la realicé. Y fue, creo que como una liberación personal, fue mi propia catarsis y la canalicé en eso, que fue lo que han hecho ahora la gente que salió el otro día a la plaza a la Puerta del Sol y un montón de sitios, ¿no? La mía fue irme a Maspaloma a estar solo con el mar y desnudo. No por el hecho de estar desnudo, sino por el hecho de que yo necesitaba una liberación de todo, y entonces yo era la ropa, ¿no? Y lo hice, y os digo la verdad, a mí me sirvió mucho emocionalmente. Qué bueno. De hecho, hice una foto ese día, hice una foto ese día, y esa foto me gustó tanto que se convirtió en un momento en la cabecera del blog que empecé en esos momentos, ¿no? Y es una foto que estoy desnudo, o sea, hay un contraluz, no se me ve nada, pero se intuye que estoy desnudo, ¿no? Porque también en ese blog, como digo yo, es Luis Alberto desnudo por dentro, ¿no? Contando las historias que realmente tengo dentro sin ningún tipo de condicionante. La catarsis, a fin de cuentas, es una... se trata con ella una liberación de las emociones, y hablábamos antes que esas emociones suelen ser emociones negativas. La cuestión es cómo canalizamos esa energía que surge de esa presión que genera la catarsis. En tu caso, apreciamos que hay una canalización creativa, doliente, pero al mismo tiempo creativa, por lo tanto se disuelve el dolor en la creatividad de algo nuevo, de algo que surge de forma espontánea. Una cosa, un ejemplo es ese desnudo, otro es ese artículo que publicas. Es un refugio, Luis Alberto, es un refugio escribir, es un refugio para momentos de catarsis. Es un refugio, vamos, para mí es mi super refugio, mi parapeto, mi muro, mi valla. Sí, yo gracias a que al blog ese le tengo que estar 1000 veces agradecido, porque la invitación de esta revista mexicana llegó en el momento adecuado, fue cuando yo más emocionalmente estaba más tocado. Yo intentaba sentarme a escribir, pero que va, no tenía cabeza, o sea, cuando tú ves que no das. Y aquella revista mexicana que me invitó al artículo a través de la editorial que publica mi libro en México, Darca Ediciones, dije, lo voy a hacer, ¿no? Y me senté, escribí ese artículo. Oye, me sentí tan bien que cuando ellos me comentaron que, viendo el artículo, que me dijeron, oye Luis, todo lo que nos mandes te lo vamos a publicar. Se me abrió de pronto un mundo que yo ni se me había ocurrido, escribí artículos de opinión, y de repente dije, bueno, pues voy a escribir otro, voy a aprovechar a que tengo amigos en los medios de comunicación, que si lo quieren publicar también. Entre hechos, Diámetro publica mis artículos de opinión, gracias a Juan y su apoyo también. Y a día de hoy son 40 medios de comunicación los que publican cada uno de mis artículos, ¿no? Y eso me dio una gana de volver a hacer cosas que ha sido hasta el día de hoy. O sea, he tenido mis altibajos porque hemos tenido altibajos y hemos tenido que hacer también otro tipo de catarsis. Porque sí reconozco que después, cuando estuvimos en el nivel 3 a principios de este año, también me noté un poco tocado, ¿no? Y eso lo solucioné de una forma que anoche mismo fui a caminar. Un amigo, Eugenio, me empezó a decir, oye Luis, si nos vamos caminando hasta el Confital, pues fue también como una vía de escape. Y mira, ahora mismo voy a caminar 2 veces por semana hasta el Confital. Anoche fuimos al Atlante, pero también me sirvió para salir un poco del trance de activo en el que estuve metido también. ¿La catarsis tiene que ponernos en movimiento? Es decir, nos hace poner en movimiento porque, es decir, ante una situación que
que nos puede estar afectando, es como que salta un resorte. ¿Y cuándo salta ese resorte? ¿Cuándo es efectiva la catarsis que nos hace transformarnos? Yo creo que tiene que ver mucho con el conocimiento personal de cada uno, porque está claro que realizar una catarsis para que no haya una evolución, pues yo casi que no le llamaría ni catarsis, pero sí tiene que provocar algo, ¿no? También es lo que decía, depende también de que tú te conozcas mucho y la emplees bien, ¿no? Porque hay gente, yo siempre he defendido la idea de que hay gente que se conoce tan poco que todas las decisiones que toman siempre van en perjuicio de ellos. Realmente la catarsis tiene que servirte a ti para mejorar algo, ¿no? Esa es mi opinión. A mí las veces que me he visto, gracias a Dios, tan pocas veces en mi vida, que haya tenido que emplear métodos para reanimarme. De hecho, es que no sé yo si antes de la pandemia, bueno, también en algunos trances anteriores, pero yo creo que conforme a como yo me conozco, he sabido apretar el botón adecuado. No todo el mundo sabe, como llevo defendiendo desde el principio, las catarsis tienen que ser personales y cada uno tiene que saber elegir de qué forma canalizar esa energía para que todo vuelva a fluir de nuevo. Importante conocerse a uno mismo. ¿Cómo lo hiciste tú, Luis? Yo creo que yo me he conocido mucho desde siempre. Incluso algún relato escrito sobre las máscaras, ¿no? Todos nos ponemos máscaras. Yo no estoy hablando con ustedes de la misma manera con la que hablo con mi madre, ni la misma manera que hablo con mis compañeros de trabajo, ¿no? O sea, para cada situación en la vida nos ponemos una máscara y yo soy el Luis Alberto Celador, actúa de una manera, el Luis Alberto director de cine actúa de otra, y te vas poniendo máscara. Lo que sí es verdad es que el original lo tienes que conocer tú mucho, ¿no? Tienes que conocerte y eso se consigue siendo honesto contigo mismo. Yo creo que la gente que no se conoce a sí misma es porque no son honestos con ellos, o sea, y hay mucha gente así, que son, después es lo que hablamos, son gente que están perdidas en la vida. ¿Por qué? Porque no toman las decisiones adecuadas. Y no las toman porque no saben cuál va a ser su reacción ante esas decisiones. Yo creo que desde muy joven aprendí a conocerme a mí mismo, a no autoengañarme de nada en esta vida. Yo sé lo que me molesta, lo que no me molesta, y las cosas que me molestan intento quitármelas de arriba si me las puedo quitar. Y sin drama, si no me las quito y punto, ya está. Pero imprescindible es ser claro con uno mismo. Hay un artículo que escribe la psicóloga Valeria Sabater que da una referencia muy interesante sobre el concepto de catarsis, ¿no? Ella habla de catarsis en psicología hace referencia al proceso mediante el cual purgamos, como bien decía antes Maripino, emociones negativas. Dice, es como abrir una ventana para oxigenar esos espacios donde ha residido durante mucho tiempo la presencia de los conflictos. Es permitir que el quemazón de la ira y el peso de la tristeza se despeguen de nuestro interior para dejar paso a estados más saludables, ligeros y relajados. Este término hunde sus raíces en el enfoque psicoanalítico de Sigmund Freud. Y sin embargo, cabe señalar que la propia palabra ya tuvo su momento dorado con Aristóteles. El filósofo griego utilizó esta palabra para definir la propia finalidad de la tragedia en las artes escénicas, que mencionabas tú un poco ahora, Luis, lo de la reta. Es decir, es un mecanismo por el cual podemos llegar a purificarnos emocional, mental y espiritualmente. Dice, de este modo, las personas, al involucrarse en la trama de dichas obras teatrales, podríamos también redimir problemas propios. Bastaría entonces con identificarnos con los personajes principales de dicha historia para recapacitar, sentir, reflexionar y, en último término, liberar incluso conflictos propios. Fíjate qué interesante estos 3 párrafos que acabo de leer de Valeria Sabater, que nos introduce en el mundo de las artes escénicas, de la expresividad
y de la identificación de el cine, por ejemplo, por el actor, por el espectador, ¿no? Si cuando estamos ante una película, ante una obra de teatro, nos vemos muchas veces reflejados en esas escenas y de alguna manera nos sirven de hecho catártico, ¿no? Catártico, perdón. De hecho catártico el identificarnos y el poder sentir que nosotros nos estamos viendo reflejados en esa actitud. Por eso hoy la participación de Luis Alberto venía muy bien por esa dualidad, ¿no? De estar vinculado al mundo de las artes escénicas y también por vivir en primera persona la crisis que hemos sufrido a nivel internacional con la pandemia. A ti, como a ti hasta ahora, Luis, te ha servido también de una especie de catarsis, de liberación de esas tensiones, esa habilidad que tienes para expresarte, para escribir, para idear, pues desarrollar la imaginación a través del cine, ¿no? Sí, y no solo la mía, sino la de los demás. Yo, tal y como lo estaba oyendo, te estaba oyendo contarlo ahora mismo, sí reconozco mi trabajo con respecto a los demás. Es verdad que yo no lo concebía ya desde antes de la pandemia, mi vida sin crear nada. Yo desde que me titulé hace más de 20 años, llevo 20 años con proyectos, he hecho proyectos de cine, proyectos de escénicos, mi última novela, y lo que sí te puedo reconocer que creo que el estilo mío, que yo siempre he definido como y en los artículos también lo reflejo mucho, ¿no? O sea, yo no moralizo, yo no te digo a ti lo que tienes que hacer, no te digo cómo tienes tú que realizar la catarsis, porque es un error de muchos creadores decir, oye, mira, yo he conseguido la felicidad de esta manera, hazlo tú así y vas a ser feliz. Y lo cual me parece un error grande porque realmente cada uno somos un mundo y una cosa que a mí me hace feliz, a ti te puede hundir la vida, ¿no? Entonces yo lo que sí hago es contarte mis experiencias, que tú saques tus propias conclusiones para que tú llegues a hacer tu propia catarsis, pero la tuya, no la mía, no puedes hacer la mía. O sea, no quiero decir que ahora la gente cuando se ve agobiada se tenga que ir a más palomas a ponerse en pelota. No, porque habrá gente que eso no le cuadre, habrá gente que lo que le guste es más salir a la 1 de la mañana a la Puerta del Sol y emborracharse. Cada uno tenemos nuestra propia catarsis. Ahora, yo puedo contar mi experiencia, cómo la vivo, cómo la siento, y oye, de repente tú puedes decir, oye, pues tienes razón, a mí, yo eso nunca me lo había planteado, pero así puede ser un camino nuevo, ¿no? Y abrir esos caminos sí es una cuestión que a mí me ha motivado como creador. Todo lo que he escrito, mi novela Las Tres Reinas, por ejemplo, que tú bien decías, está diseñado para que la gente que lo lea se vea identificado con alguno de los personajes y aprenda de él y cree su propia concepción del mundo a partir de los personajes que yo creo, ¿no? Creo que es uno de los éxitos un poquito de todas las cosas que he hecho, tanto en cine o todo lo que he hecho, es crear personajes creíbles, personajes con los que tú te puedas identificar, porque son personajes muy reales, no son personajes sacados de una chistera, no, es que tú ves a cualquiera de mis tres reinas, por ejemplo, y te parece que ya las conocías de antes, ¿no? Eso lo que consigue es, como bien decías tú, la identificación con los personajes y que de repente empieces a sentir cosas que te pueden llevar a tu propia catarsis personal en caso de que en algún momento dado el libro lo leas en un estado carencial, ¿no? Que sí me ha pasado, Ojo, que yo he tenido gente que me ha dicho, Luis, es que a mí tu libro me lo he leído 3 veces porque una persona en concreto me comentaba que lo había leído 3 veces porque la primera vez lo leyó y estando en un estado carencial y aprendió tanto del libro que dijo, si me lo leo por segunda vez, me da que voy a aprender más. Y aprendió tanto la segunda vez que dijo, lo voy a leer, y lo ha leído 3 veces. Con mi libro se aprenden cosas, pero aprende las cosas que tú quieras aprender, no las que yo te quiero enseñar. Es decir, que el libro de conciencia.
El libro habla de conciencia, sí, No, mucho. que quiero decir que si abre la conciencia. Mucho, mucho. De- Todo lo que yo hago está escrito para abrir conciencia, no para dictar conciencia. Porque vamos, aquí hay una definición que hace Freud precisamente de la catarsis, el proceso mediante el cual reducimos o eliminamos un conflicto al activarlo en la conciencia y permitir que se exprese. Es decir, que si está en el inconsciente, no lo vemos y no vamos a poder hacer nada. Nos estará impidiendo tomar buenas decisiones, como tú decías antes, tener un buen comportamiento, un bienestar, porque está en el inconsciente. Claro, la cuestión nuestra como creadores, o la que yo me he centrado como siempre, es sacar eso que tú tienes dentro, y que a lo mejor no sabía que lo tenías. Esa es la idea. Yo no te puedo, no debo decirte lo que tú tienes que hacer para ser feliz. Yo lo que puedo hacer es comentarte cosas que que otras veces no se consigue, pero que en muchos de los casos se consigue, es que saques de tu subconsciente algo que tú no pensabas que tenías. Algo que has visto en un personaje de los que yo escribo y que tú dices, bueno, y oye, pues mira, eso a mí me gusta. Y empiezas a imitarlo. Es decir, que importante también todo lo que nos pueda llegar, que nos haga, como siempre decimos, que se encienda una lucecita, ¿no? Que realmente se refiere a eso, ¿no? A lo que está en el consciente aflore al consciente, y a veces un libro o una actuación, ver una película, puede que abra esa cajita, ¿no? Que está ahí cerrada dentro de nosotros. Por eso siempre se dice que es importante leer, siempre es importante ir al teatro, es importante ver películas, es importante, ¿por qué? Porque la gente que hace esas cosas tiene más visiones de la realidad y es más fácil encontrar cosas en el subconsciente y en el inconsciente. La gente que no lee, que se dedica a las cuatro cosas, pues es limitada. Después, al no tener estímulos exteriores, te tienes que acomodar a lo que tienes. Y muchas veces esta gente, pues lo que hablamos, gente que no tiene cultura, gente que no sabe desenvolverse, y no es que sean mejores ni peores, ni que sean más listos, ni que sean más tontos. Es que no se han preocupado de buscar estímulos exteriores. Y con los interiores, pues a lo mejor no llega. La gente que leemos, la gente que estamos siempre investigando, pues al final acabamos siempre interiorizando todas esas cosas que aprendemos. Mira, yo ayer escribí un artículo que se va a publicar mañana. ¿Por qué? Porque vi una palabra que no sabía qué significaba y rápido me fui al diccionario a buscar y dije, yo tengo que escribir sobre esto, ¿no? Que es el sincericidio. Pues yo no sabía hacer sincericidio. ¿Sincericidio? Sí, ¿Lo ves? Ahora tenéis que buscarlo y saber lo que es. Sí, ya lo estoy apuntando. Bien, Yo no sabía lo que era. Esas ganas de conocer hace que con el tiempo aprendas más a conocerte a ti mismo, lo que hablábamos antes, ¿sabes? Que no lo lleva una cosa a la otra. Mira, Luis, mientras hacemos un esfuerzo de sincericidio ponderado, porque el sincericidio nos lleva a decir a veces disparate, vamos a darle entrada. Yo creo que Juan tenía por ahí una música, quería rompernos con una música. No sé si Juan está ahora mismo en conexión. ¿Estás por ahí, Juan? No. Manifiéstate. Manifiéstate. Bueno, lo que sí es verdad que tenemos a José Antonio Quintana. Ah, mira. Yo creo que Juan nos ha colocado una música. A ver. No se oye, ¿verdad? No. No se oye, no. Bueno, pues no pasa nada. Soy un poquito, soy un poquito, si quería... Y no me pidan que cante, que en un ejercicio máximo de sincericidio no se canta. Oye, lo que sí tenemos, ya tenemos saliendo de la catarsis, tenemos a José Antonio Quintana, que José Antonio Quintana es periodista, es historiador, y bueno, ha escrito más de 20 libros, y yo creo que en alguno de ellos seguramente habrá hecho alguna referencia a momentos de catarsis social, o a través de tantas anécdotas y de tanta historia que tenemos acumulada, y especialmente en momentos bélicos de guerra que han producido cambios
en la historia de muchos países, ¿no? José Antonio, tú que has escrito mucho de Canarias y de Cuba, especialmente, de esos momentos de catarsis que se han producido con esos movimientos humanos, con esas luchas sociales, ¿qué nos podrías decir ante una realidad como la que estamos viviendo actualmente, contextualizándola con hechos históricos que ya hemos superado? Buenos días, un placer Buenos estar días. contigo. Muchas gracias por darme la posibilidad de intercambiar en un tema tan interesante. Sí, Esteban, sacando a colación podemos hablar de algo muy relacionado con Canarias. Es un libro que se llama Crónica de una matanza impune, precisamente que trata sobre 3 canarios que en la isla, 3 jornaleros, secuestran a un coronel y hacendado cubano, precisamente porque los trataba a ellos como si él fuera un señor feudal, vivían explotados, no tenían recursos económicos, se quedaron sin empleo, y ante una situación de angustia psicológica, podemos decirlo así, de desamparo, estaban uno de ellos enfermo de paludismo, y cuando acudieron a él, lo que hizo fue burlarse y decirle que no era una farmacia, secuestrarlo, y eso produjo como consecuencia una masacre y persecución de migrantes canarios en la isla. Y podemos decirlo así, que fue una catarsis social ante una situación extrema de pobreza, de desempleo en los campos cubanos en 1926 durante el gobierno de Gerardo Machado. Por una parte, de los emigrantes, ¿no?, que ante una situación así tuvieron una reacción emocional de vengarse, de actuar con rebeldía ante la injusticia social, ante la desigualdad, y por la otra parte, emocionalmente este coronel Enrique Pina Jiménez trataba, ¿no?, sin control, despóticamente a sus obreros. Vemos cómo cuando hay una situación en un país de desigualdad social puede provocar reacciones en los individuos a veces muy negativas. Tienes al otro lado de la línea a Luis Alberto Serrano, también maripino de Radio Moya, y Juan Lazo en Diámetro. Así que estamos los 4 o 5 somos, ¿no? Somos 5 en total, sí. Que estamos en el último tramo ya del programa, los 10 últimos minutos, podemos intercambiar las opiniones. Hasta ahora, Luis Alberto nos había hecho nos había dado un perfil de la situación que él ha vivido dentro del ámbito sanitario, pero también ha ahondado en la condición humana y en cómo podemos afrontar los momentos duros, los momentos de catarsis, y cómo los canalizamos a través de la escritura. Y estamos ante 2 escritores y luego, por otro lado, también yo un poco haciendo una ronda final, nos encontramos con Maripino, que atiende cada día a muchísimas personas a través de la radio, que en muchos casos se produce también ahí una especie de catarsis, ¿no? Es decir, de liberación de emociones negativas que se ven simplemente con la mínima escucha del otro. Fíjense que es importante esto, con la simple escucha del otro ya se minimiza ese momento de emoción negativa, porque ya uno se siente escuchado. Juan, por otro lado, Juan, que también llevas muchísimos años en los medios, que habrás visto burros volando, gente con enormes traumas, al final se diluyen en poquita cosa, porque muchas veces el problema está no en cómo lo ven los demás, sino en cómo nos sentimos nosotros. Y en ocasiones vemos a personas que nos parece que exageran su situación personal, cuando para nosotros es algo sencillo. Pero claro, ¿quién se pone en el papel del otro? ¿Quién es capaz de sustituir al otro
y para entender realmente cómo funciona su psique, y cuál es el nivel de su problemática. Lo que para uno es un pequeñito grano, para otro puede ser un auténtico granero. José Antonio, me imagino que tú con lo que has podido vivir, porque has vivido en diferentes países, eres cubano, canario y también en la República Dominicana, sí, o creo, no si me equivoco, corrígeme, y has estado en diferentes países, y la situación de la condición humana, tanto en un lado como en otro, se asemeja mucho. ¿Cómo ves tú la situación actual, en este momento, en relación con algunos datos históricos como los que acabas de dar? Sí, bueno, donde yo más he vivido fue, por supuesto, en Cuba, pero también en Ecuador y ahora aquí en Canarias, que va a cumplirse 2 años. Mira, yo en la experiencia personal te digo que las emociones estas negativas, en el caso del emigrante, es muy duro, ¿no? Muy difícil, porque uno, por ejemplo, se despiertan emociones de temor, de miedo ante lo desconocido, porque hay que insertarse en un nuevo medio, y la solución no es aislarse, sino tratar de insertarse socialmente, con vincularse, por ejemplo, en mi caso, con las redes intelectuales aquí, participar en eventos, en asociaciones culturales como la Silvestre de Balboa, tratar de ocupar el tiempo en cosas útiles y por supuesto hacer también deporte, actividades recreativas, para que no te aplaste esas emociones negativas. Lamentablemente, como a todos, nos ha tocado una etapa muy difícil en que tuvimos que socialmente aislarnos, pero gracias a las redes, gracias a la tecnología pudimos romper ese bloqueo que a veces es psíquico, pero que también es objetivo, es muy real, muy físico, más allá de lo subjetivo. Y yo pienso que así, esa capacidad de resistencia, hay que buscarla con fuerza interior, esa capacidad hay que buscarla desde adentro para poder vencer los obstáculos. Y también te digo que la situación actual va a ser superada, o ya está siendo superada, gracias a esa voluntad del hombre de superarse a sí mismo, de vencer cualquier variedad que se presenta en la vida. Puede ser una crisis económica, puede ser una crisis como esta ahora que vemos de una pandemia que nos ha afectado a todos. Y yo pienso que lo que sí hay que creer mucho en el hombre, en su optimismo, en su capacidad de superación, que es la que lo ha hecho vencer epidemias en otras épocas, desastres naturales, conflictos militares, y entonces yo lo veo así, compañeros, que con optimismo, ¿no? De que sí vamos a superar esta dura etapa que nos ha tocado vivir. Adelante, Maripino. Pues encantada de saludar a José Antonio Quintana, que efectivamente ha comentado la situación del emigrante, ¿no? Son 2 años que lleva aquí en Canarias, y cómo se siente en esta tierra que también siente tanto a lo cubano. ¿Cómo ha hecho la catarsis aquí en nuestra isla? Sí, mira, para mí ha sido muy importante desde el punto de vista sentimental y emocional venir aquí, porque mi abuelo salió en 1909 desde Aruca para Cuba, ¿no? Y entonces para mí fue un encuentro con las raíces, un encuentro, vamos a hablar vamos a decir, con la historia, ¿no? Propia de la familia paterna. Y varios factores sociológicos de la idiosincrasia del canario me han hecho sentir como si estuviera en Cuba. Su alegría de vivir, su humor bastante parecido al cubano, su solidaridad. Por pudor no voy a mencionar, pero ahí tengo muchísimos casos que demuestran, ¿no?, el cariño, la hermandad que he recibido aquí en Canarias, que me ha facilitado integrarme, no sentirme como un extraño, sino como uno más que tiene los mismos derechos en estas bellas islas.
Y también hay otros factores, Mari, que son que tienen que ver con la naturaleza, con que también hay playas, que también son islas, que el clima, todo esto favorece a que el emigrante se sienta mejor. Aunque socialmente sabemos que es un poco difícil el empleo, pero ya te digo, pesa más las cosas positivas que las negativas para que un cubano se sienta como en casa entre ustedes. Gracias. Luis, ¿cómo lo ves? Para que se saluden al menos, se conozcan. ¿No entendí la pregunta? Luis, no, simplemente era para que se saludaran, pues estamos en la recta final. Sí, nos tendríamos agregados en Facebook, pero no nos conocemos personalmente. A ver cuando cuadramos en algún evento y nos conocemos todos. Nada, mucho gusto, será un placer colaborar en cualquier proyecto al que me llame. Bueno, Juan, yo no sé cómo estamos de tiempo, me imagino que estaremos ya picando en amarillo. Yo me gustaría, bueno, primero... 2 minutitos por mi reloj nos quedan. ¿Sí? Bueno, yo quiero saludar creo que hemos intentado hoy hablar sobre significado, especialmente significado de la catarsis, ¿no? Y porque hay veces que no emplean las palabras adecuadas, no hacen cometer errores y no canalizar bien las emociones que nos suceden, ¿no? Yo creo que es bueno que tengamos, que sepamos el significado de la palabra catarsis, que seamos conscientes cuando la estamos viviendo, precisamente para que esas emociones que surgen a veces cuando no se sabe bien qué nos pasa, solemos tener reacciones dispares ante las mismas emociones y nos encontramos despistados, tremendamente despistados y no saber cómo actuar, ¿no? Entonces hay un factor muy importante en psicología que es la liberación del alma, solemos decir. Y fíjate que cuando hablamos de alma parece que hablamos de algo místico y no lo es tanto. Nos liberamos el cuerpo, liberamos la mente, disolvemos todo ese mal que muchas veces se acumula de forma inconsciente y esa de alguna forma es un proceso de catarsis que nos permite recuperar el estado de ánimo y volver a tener cierto control, al menos capacidad de gestionar nuestro propio ser, las emociones que se derivan de todas las acciones que nos llegan externamente y las que nosotros interpretamos internamente. Bueno, pues yo espero que a nuestros oyentes les haya servido de algo la experiencia que nos ha aportado Luis Alberto Serrano y también en esta última fase del programa José Antonio, y que como decimos los que nos dedicamos al desarrollo personal o como los que estamos colaborando con medios o trabajamos en medios, que sea útil lo que hacemos, que sea útil para una sociedad mejor. Maripino, en tus manos me encomiendo. Amén. Un amén de esto de adentro, porque ha sido toda una catarsis hoy el programa, por todo lo que, como en principio decía, deseosa de conocer, ¿no? Y la verdad es que ha sido un lujo y como le decía antes a Luis Alberto Serrano, sí que yo creo que se han encendido algunas lucecitas, se pueden encender a través de lectura de un libro, a través de una película, a través del teatro, a través de la cultura, que la añoramos tanto y que ya esperemos que empiece de nuevo como siempre, y también a través de la radio, como también tú apuntabas antes, esperamos que a través de San Sofí pues hayamos encendido y abierto conciencias, ¿no? Y que esas catarsis siempre sean pues con el conocimiento de uno mismo, como nos decía también Luis Alberto, para que vayan en buen camino, para sentirnos bien, que en definitiva es lo que queremos en San Sofí, que se sientan bien. Bueno, yo quiero felicitar a Maripino porque es que lo ha resumido tan perfectamente. Gracias. ¿Alguna cosa más, Luis? ¿No? José Antonio, hablen. Que se conozca la gente a sí mismo. Es importante en esta vida conocerse a sí mismo.
creo que eso es una cosa que hay que rescatar siempre. Ujú. Agradecerle la posibilidad. Un abrazo para todos. Un abrazo. Grande. Bueno, pues muchas gracias. Volveremos la próxima semana y como siempre, agradecidos, agradecer cada día un nuevo amanecer. Y despedimos con nuestra sintonía de San Sofí, que significa bienvenido, bienvenida. San Sofí a este programa, al que siempre serán bien recibidos todos. Gracias, un fuertísimo abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.